Ya estamos preparándonos para lo que va a ser un día intenso. Hoy van a venir 16 compañeros de la asociación CVTV y vamos a descubrir Ontinyent, ciutat d'atracció. A ver si Mónica se acaba de arreglar y nos vamos ya. Venga, que ya estoy lista. Acabamos de llegar, los bloggers están ahí detrás y estamos junto al Pont Vell, el puente más antiguo de Ontinyent. En primer lugar, quería dar una bienvenida a Ontinyent, dar las gracias a Enrique por el éxito de la convocatoria. La Villa de la Bola estaba el antiguo portal del portal de San Roc y la puerta. Ya estamos visitando el casco antiguo de Ontinyent. Hemos llegado al barrio de la Vila. Al lado de la vila, donde estamos conociendo un poco más sobre los gigantes y cabezudos de Ontinyent. Ya estamos subiendo al campanario más alto de la Comunidad Valenciana. No podía ser otro, el de Ontinyent. Y desde aquí tenemos una de las mejores vistas de la ciudad. Y ahora vamos a ver otra cosa muy típica de aquí de Ontinyent, los embutidos. No os puedo enseñar cómo huele, pero huele que alimenta. Embutidos de aquí de nuestra comarca, y lo que intentamos sobre todo es preservar lo que es la esencia del producto. En todos los sitios se quedan blandas y líquidas, porque se pone mucha cantidad de sangre y la cebolla es muy blanda, aunque esta aún no tiene la consistencia que debería. Y para reponer fuerzas, nos hemos venido al restaurante Noutendur, que han preparado un menú con cosas tradicionales de aquí del pueblo, que ahora os vamos enseñando y seguro están buenísimas. Y de plato principal, arroz al forno, un plato típico de aquí de Ontinyent. Refugios. Hemos empezado por este que es por el tiempo que lleváis y lo que va a ocupar la chica que más tiempo puede llevar, y luego y aquí pues que cuando estéis todos pensando en ir a una parte de Ontinyent. Afortunadamente no se hizo como he dicho antes. Bueno, pues en todos estos paneles hemos intentado
Sounds, pero en Outer Rounds. La primera. Y antes de que se marchen los bloggers de Ontinyent, venimos a ver cómo fabrican la cerveza artesanal en Gram. Nuestra marca mundial es Gram, ¿vale? Ya no es Grama, es la mala hierba que hay, por el campo muchas veces, que es pariente del cesto, ¿vale? A Rafa de modo traveler parece que le ha gustado la cerveza Gram. ¿Están buenas las cervezas de Ontinyent? Buenísima. Gran prima. Para ti, para tu prima.